aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos les regañaban. Jesús dijo: dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Lo primero que tenemos que sacar en conclusión de esta enseñanza del Evangelio de hoy es que el Señor amaba a los niños y que por lo tanto es un deber sagrado, no solamente civil, sino religioso, sagrado, de la Iglesia, amar a los niños, cuidar de los niños. Aunque el número de sacerdotes pederastas es muy bajo en proporción con el número total de sacerdotes, basta un solo caso. Hubiera bastado un solo caso para considerar eso una tragedia. La Iglesia no ha atendido suficientemente a los niños. Quizá porque era una época distinta, no había la preocupación social que hay hoy, quizá porque había un concepto de omertá, de pacto de silencio, que servía para autoprotegerse unos a otros y lo más importante era el honor de la Iglesia o salvar el honor del sacerdote, y eso permitía que ese sacerdote, que además de ser una persona que cometía un pecado, era también un criminal, ese sacerdote pudiera seguir cometiendo los mismos crímenes. En cualquier caso, así lo ha reconocido la Iglesia, así lo reconoció Benedicto XVI, así lo ha reconocido reiteradamente el Papa Francisco. La Iglesia no ha cumplido bien con su deber. También hay que decir que los medios se han puesto y se están poniendo, y aunque algunas asociaciones de víctimas de pederastia por parte de personal de la Iglesia digan que no es suficiente, yo estoy con el Papa y creo que están haciendo por parte, repito, de la jerarquía vaticana todo lo que se puede. Confío en eso y confío en que de verdad las medidas que ha implementado el Santo Padre den frutos. De hecho, seguramente delitos de este tipo siempre existirán. La mayoría existen, por desgracia, dentro de las propias familias. Pero de hecho los casos denunciados se refieren a años anteriores, a veces hace 50, 60, 70 años, no se refieren a cosas que hayan ocurrido en la actualidad o recientemente. Por lo tanto, yo creo que primero que hay que concluir es que el Señor amaba a los niños y la Iglesia tiene el deber de cuidar de esos niños cuyos padres se los confían para ser educados y ser formados. Segunda cosa, que no solamente tiene el deber de cuidar del cuerpo de esos niños, sino también de cuidar del alma de esos niños. El Señor dijo: el que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y le tiraran al mar. Ese escándalo viene por las malas enseñanzas. Estamos muy preocupados, con razón, en evitar la pederastia, la violación del cuerpo del niño. En cambio, hemos dejado de lado cuidar y atender el alma del niño. ¿Cuántos niños son contaminados, aunque no les toque nadie, ni una célula de su cuerpo? ¿Cuántos niños son contaminados por las malas enseñanzas en las catequesis, en las clases de religión, en parroquias o en colegios católicos? ¿Cuántos padres se encuentran sorprendidos, escandalizados, preocupados, sin saber qué hacer, después de haber llevado a su hijo a esa catequesis o a esa clase de religión, a ese colegio católico, y ver que el niño ha perdido la fe? Es verdad que la pérdida de la fe es un asunto mucho más global, más generalizado, y no se puede ligar de ningún modo a la asistencia a un colegio católico. Pero es verdad también que no en pocas ocasiones, sino en muchas, ha habido profesores, ha habido catequistas que han transmitido enseñanzas que no eran las de la Iglesia, que han transmitido sus opiniones, sus enseñanzas, a veces fruto de sus propias crisis personales, de su propia falta de fe personal, y esas enseñanzas han acabado o han minado total o parcialmente la fe en esos niños. Eso también es un abuso. El alma de los niños tiene que ser cuidada con el mismo interés,
con el mismo esmero que el cuerpo de los niños. Y los padres tienen derecho a que la confianza que ponen en los educadores católicos no se vea abusada, no se vea ridiculizada, porque ellos han confiado en personas que después han hecho mucho daño al alma de sus hijos. Tercera enseñanza que creo que es a la que va este Evangelio, porque el Señor no dice solo dejar que los niños se acerquen a mí, sino que pone una comparación. De los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo son los niños? Bueno, son como son. Primero hay niños dóciles, segundo hay niños inquietos, hay niños hiperactivos, hay niños traviesos, hay niños de carácter bondadoso. No sé en qué momento se puede empezar a decir que hay niños malos, seguramente alguno habrá. Pero hablando en general, porque de todo hay una característica que suelen tener los niños, al menos hasta cierta edad, y que quizá tenían más los niños en la época de Jesús: la confianza. Recuerdo un viejo sacerdote, ya murió, cuando yo le conocí ya era mayor, que me ayudó mucho en una etapa de mi vida. Él me contaba una experiencia suya con su padre. Allí en el pueblo donde vivía, su padre llegaba a casa y le decía: ¿quieres venirte conmigo? Y él preguntaba: ¿a dónde me llevas? Él, por supuesto, confiaba en su papá y su papá merecía esa confianza. Pero preguntaba: ¿a dónde vamos? El padre le contestaba siempre: no te lo voy a decir, tú fíate de mí. Y el niño agarraba la mano de su padre y salía con él a dar un paseo por el pueblo, y el padre le llevaba a un sitio o a otro, le compraba una golosina, le hacía ver una iglesia, lo que fuera. Jesús nos dice: fíate de mí, fíate de mí. Y ser como niños, esos niños del reino de los cielos, consiste en decirle al Señor: yo, Señor, confío en ti. En medio de la oscuridad de la noche, sin saber qué va a ser de mí mañana, sin saber qué va a pasar con mi familia, o sin saber qué va a pasar con mi patria, en medio de la noche, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti. Esta es la fe del niño. Yo confío en mi papá. Yo sé que mi papá me quiere. No sé a dónde me lleva. No sé si tendremos que salir y andar un camino largo y pesado. Yo no sé cuándo regresaré a casa, pero yo confío en mi papá. Digámosle por eso al Señor, digámosle a Dios Padre, a Jesucristo, Hijo único de Dios, al Dios Espíritu Santo, digamos a la Santísima Trinidad: yo confío en ti. Yo sé que tú me amas. No entiendo, no sé qué me puede pasar. Yo, Señor, confío en ti. De los que son como niños, de los que confían en Dios, de los que se abandonan en la misericordia divina, es el reino de los cielos. Que así sea.